Muy buenos días, bendiciones para todos. Son bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hace algún tiempo estuve leyendo sobre un comentario que hacía un escritor. Él refería el caso de una persona que iba a viajar en un avión y él le preguntó: si tienes que quedarte con una de las dos salas del avión, ¿con cuál de las dos te quedarías? A lo que el hombre respondió: bueno, no quiero perder ningún ala del avión, quiero las dos, o sea, si voy a volar necesito las dos alas. Y eso lo decía él para ilustrar una verdad. La importancia de mantener un equilibrio. Hay cosas que no podemos desechar, necesitamos de mantener un equilibrio en las cosas. Y yo pensaba en la relación con Dios, pensaba en las experiencias que uno puede tener con Dios a través de la oración, a través de los ministerios proféticos, pero también a través de la palabra de Dios. La comunión con Dios depende de dos cosas. En primer lugar, de ese tiempo de comunión y de intimidad que las personas tienen con Dios, pero también es importante las experiencias, pero no son más importantes las experiencias que la palabra de Dios. O sea, hay que tener un equilibrio. Entonces yo he visto un fenómeno, y es que muy comúnmente las personas desatienden la palabra escrita de Dios, la Biblia, y se enfocan en sus experiencias, en el ministerio profético. Entonces están más a expensas de que alguien le diga algo, o están más expensas a tal vez buscar una experiencia espiritual para que Dios le diga o que Dios le hable acerca de alguna situación. Yo creo que sí hay que buscar a Dios y que debemos tener esos tiempos de intimidad y de comunión con Dios, de experiencias con Dios, pero la palabra de Dios es fundamental. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, tenía un fundamento sólido. Así que el Señor dijo, palabras más, palabras menos, interpretando lo que el Señor dijo, lo que le va a dar durabilidad y estabilidad a una vida, no solamente en esta vida, sino en la eternidad, es tener un fundamento sólido. Y el fundamento sólido, por supuesto, que es la bendita palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy quiero hacer un comentario más acerca de esta actividad espiritual de la cual estuvimos hablando. Esa advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: en los postreros tiempos, dice el Espíritu Santo, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dijo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, porque él dice, esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo. En los postreros tiempos, es decir, en estos días finales, se está profetizando allí de una actividad espiritual intensa. Y esa actividad espiritual intensa se va a el escenario donde se va a llevar a cabo esta actividad. No es otro campo que en la mente de las personas. En la mente de las personas, como estuvimos compartiendo, las tinieblas tienen cierto acceso a la mente de todas las personas. Así que este conflicto espiritual se presenta en la vida de aquellos que no son creyentes, pero también en la vida del creyente. Las tinieblas tienen acceso directo a nuestra mente para poner allí pensamientos. Así que muchos de los pensamientos que a menudo están en nuestra cabeza no son pensamientos de Dios, no son pensamientos que provienen de Dios, son pensamientos que provienen de las tinieblas.
Y el objetivo de las tinieblas es controlar la vida de las personas, o por lo menos incitarlas a que tomen decisiones que les desvíen de Dios, decisiones que les lleven al fracaso. Es por eso que por lo menos una persona, o por lo menos encontramos que la actividad psicológica, emocional, todos los problemas que tienen que ver con la mente y las emociones, en este último tiempo se ha intensificado. Las enfermedades, las patologías de este tipo han aumentado. Hay más personas sufriendo de estrés, personas sufriendo de depresión, personas sufriendo de todos estos males mentales y emocionales. Porque la actividad espiritual se ha incrementado. ¿El problema cuál es? El problema es que Satanás es padre de mentira, él es engañador. Y una de sus mejores estrategias para llevar a cabo su propósito, que es matar, hurtar y destruir, es engañar a las personas. Engañar a las personas. Así que si Satanás logra engañarte, entonces vas a ser una presa fácil. ¿Cómo o cuál es el engaño primordial que Satanás quiere o que Satanás usa para desviar a las personas? La inconsciencia. Es decir, hay personas que no son conscientes de esta realidad espiritual. Muchas personas están siendo controladas por las tinieblas y ellos mismos ni siquiera lo saben. Se presentan como pensamientos, y como las personas ignoran que esos pensamientos vienen del enemigo, de las tinieblas, no le han enseñado a tener un control en su mente, no le han enseñado a depurar su mente, sino que todo lo que viene a su mente ellos lo reciben, lo aceptan, lo meditan. Y recuerde que todo pensamiento se convierte en un sentimiento. Entonces, es así como muchas personas están experimentando un constante bombardeo, por decirlo de alguna manera, de pensamientos que buscan que ellos puedan adoptar actitudes, tomar decisiones, llevar formas de vida contrarias a la palabra de Dios. Pero como la gente se ha apartado de la palabra de Dios, no lee mucho la Biblia, las personas no pueden comprobar si lo que hay en sus mentes es la palabra de Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira la importancia de meditar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en tu mente. Esto se lo dijo el Señor a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo dijo el Señor a Josué. Y me encanta que es una instrucción bien clara. Dios le dice esta palabra, la palabra de la ley. Entendemos que en ese momento era la palabra de Dios, obviamente, y que para nosotros esta es la Biblia. Nunca se aparte de tu boca, dice, sino que meditarás de día y de noche. Es decir, necesitamos tener la palabra, leer la palabra de día, de noche y meditarla. Porque además de tener un efecto poderoso transformador en nuestra vida, porque es la palabra de Dios, no es cualquier palabra, tiene un poder de influencia muy poderoso, muy grande, la palabra de Dios. No solamente en nuestra vida, sino también en nuestras circunstancias. La palabra de Dios tiene o es llamada, el apóstol Pablo llama a la Biblia, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu, de tal manera que cuando una persona tiene la palabra en su mente y en su corazón, está armado, puede hacer frente a las tinieblas. Es posible que una persona pueda orar y pueda buscar de Dios, llenarse de Dios,
pero si no tiene la palabra de Dios en su vida, está desarmado. Está desarmado. ¿Cómo va a enfrentar las circunstancias? ¿Cómo va a poder corroborar cuando algo sea la voluntad de Dios si no está enterado de la palabra de Dios? No lee la palabra de Dios. Es importante escucharla. Es importante escuchar la predicación, escuchar las Biblias en audio. Es importante eso. Es importante, pero yo he encontrado que es mucho más beneficioso cuando el creyente se toma tiempo para leer la Escritura, meditarla, memorizarla. Recordará que cuando Jesús va a enfrentar la tentación en el monte de la tentación, antes de comenzar su ministerio, dice la Biblia, y después de haber pasado 40 días, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Luego Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo: te voy a mostrar, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque Satanás sabía que el propósito de Cristo era venir a dar su vida por las almas para rescatarlas, es decir, en pocas palabras, conquistar los reinos de la tierra. Así que Satanás se los presenta antes de hacer su sacrificio, antes de dar su vida, antes de ser rechazado, antes de morir en la cruz. Satanás se le presenta y le dice: puedes lograr tu objetivo sin sacrificios, solamente tienes que adorarme. Dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Le hizo esa propuesta, pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo hizo Jesús para identificar que esos pensamientos que vinieron a su mente no eran de Dios, venían de parte de las tinieblas? ¿Cómo hizo Él para identificar? Pero sobre todo, ¿cómo hizo Él para contrarrestar y doblegar la tentación? Escúcheme bien, cuando hablamos de tentación, estamos hablando de propuestas que las tinieblas hacen, propuestas que son atractivas, propuestas que te motivan, porque por lo menos a Eva le dijo: mira el árbol, o sea, no vas a morir. Y cuando Eva vio el árbol, lo vio codiciable. Ahora, Cristo viene y tiene hambre. Cristo tiene hambre. Y Satanás le dice: pero si tú tienes el poder de Dios, es decir, convierte esas piedras en pan y listo. Es decir, usa el poder de Dios para beneficiarte a ti mismo. Y Jesús le dijo: no, si el poder de Dios es para beneficiar a los demás. Ahora, no se lo dijo en estas palabras, pero le dijo: no solo del pan vivirá el hombre. Se resistió a seguir la indicación o el pensamiento que Satanás puso en su mente. El Señor se resistió cuando las tinieblas le dijeron: pero solamente adórame y tendrás todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Jesús le dijo: no, porque también está escrito: no tentarás, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Luego le llevó al pináculo del templo y le dijo: échate abajo, porque escrito está. Mira que Satanás también le citó la palabra, y todo eso era una batalla mental. Una batalla mental, le dijo, porque era una conversación. Satanás le dijo: échate abajo. Lo llevó al pináculo del templo, que era la parte más alta, y le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Eso lo dice el Salmo 91. Es decir, Satanás también citó la palabra, pero la citó mal, porque Satanás lo que estaba proponiéndole a Cristo era que hiciera un espectáculo para que se volviera famoso. Y Jesús dijo: no, esto no se trata de buscar mi propia gloria, esto se trata de buscar la gloria de Dios. Claro, no se lo dijo así, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Todo lo que Jesús hizo fue responder a la tentación con la palabra de Dios. Esa lucha mental, esa batalla mental, esa actividad espiritual en la mente de las personas, lo que busca es incitar a las personas, descontrolarlas, busca que las personas tomen decisiones equivocadas, busca guiar a las personas a adoptar estilos de vida, las tinieblas lo que buscan es desviar a las personas
Así que yo quiero animarle a que usted haga algo. Bueno, vamos a leer primero la escritura. Vamos a leer ese texto que ya hemos compartido, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Por favor, tome allí su Biblia y vamos a leer las escrituras. Dice, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya hemos dicho que apostatar es negar la fe o transgredir o volver atrás o abandonar la fe, la verdadera fe. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se dará? Dice Pablo, estas personas van a escuchar. Es porque están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, mire que la actividad espiritual, la actividad demoníaca no solamente se presenta para incitarte a que des rienda suelta a tus placeres, a tus gustos, a tus impulsos carnales, sino que esta actividad demoníaca también tiene una forma religiosa, tiene una forma espiritual o tiene una apariencia espiritual. Porque aquí la Biblia nos habla de doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios no son solamente elaboradas y predicadas, promulgadas por los teólogos o líderes en la iglesia, sino que como Satanás tiene acceso a la mente de todas las personas, hay personas que terminan diciendo cosas o creyendo cosas que no están conforme a la palabra, simple y sencillamente porque a ellos se les ocurrió. Hay personas que a mí me han dicho, pastor, a mí Dios me dijo esto, esto y esto. Y yo digo, ¿cómo sabes que fue Dios quien te dijo eso? Usted recordará que cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén y ya habían pecado, Adán se escondió y le dijo, el Señor lo fue a buscar y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, es que escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Le preguntó el Señor a Adán, porque eso no se lo había enseñado Dios. Él había recibido eso de otra fuente. Y eso pasa a menudo en la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, Dios me dijo, y yo sé que Dios habla a través de la palabra, sé que Dios pone pensamientos en nuestro corazón, sé que el Espíritu Santo habla también audiblemente, es claro que sí lo hace, Dios lo hace, sé que Dios habla a través de visiones, de sueños, yo sé que Dios lo hace, pero entienda una cosa, las tinieblas también lo hacen. Entonces, si Dios habla y las tinieblas también hablan y el creyente está en el medio escuchando, ¿cómo hace un creyente para saber si algo es la voluntad de Dios? Si algo viene de Dios, el creyente tiene que conocer la palabra, tiene que conocer la Biblia, porque Dios no se va a contradecir. Escúchame, por favor, Dios no se va a contradecir. Dios no te va a decir una cosa hoy y después te va a decir otra. Entonces yo he visto muchos casos de personas que dicen, Dios me dijo, pastor, esto, y lo dicen con una seguridad. Pero resulta que lo que Dios dijo no era Dios. Porque la propuesta o la idea o lo que están diciendo las personas está en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien que dice, no, Dios me dijo que este era mi esposo. Mi esposa dijo en una ocasión, le escuché esto a un predicador. El predicador estaba hablando de este tema y él decía que hay personas que presumen de cierto nivel espiritual para impresionar a las demás personas y que Dios me dijo, que Dios me habló. Entonces, una persona llegó donde una muchacha, un predicador soltero, llegó donde una muchacha en una iglesia y le dijo, mira, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. O sea, ante eso, no, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y entonces
Le dijo, no, 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 yo no creo que Dios te haya dicho eso, le dijo la muchacha. Y el hombre empecinado, el hombre estaba convencido, le decía, sí, 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 yo he escuchado a Dios, yo conozco la voz de Dios y Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y ella decía, no, yo no puedo ser tu esposa. ¿Por qué no vas a ser mi esposa? Porque te vas a resistir a la voluntad de Dios. Y ella dijo, Dios no te pudo haber dicho que yo soy tu esposa porque ya yo estoy casada y tengo 3 hijos. Entonces, o sea, eso no lo pudo haber dicho Dios nunca. Entonces, como ese caso hay muchas. Dios nunca se va a contradecir en la palabra de Dios. Dios no te va a decir que hagas algo, ni te va a dar, te va a revelar algo que vaya contrario a su palabra. Contrario a su palabra. Y es aquí precisamente donde hacen su festín los falsos maestros o los falsos apóstoles en la vida de las personas que no conocen la palabra de Dios. Por eso prosperan los falsos maestros, los falsos predicadores, las personas que se han infiltrado en la iglesia para sacar ganancia de la iglesia. Dios me dijo que usted tenía que hacer esto. Entonces, bueno, no solamente por esa vía viene ese engaño, sino que hay creyentes que terminan adoptando prácticas en su vida. Hay creyentes, personas que terminan tomando decisiones. Hay personas que terminan elaborando conceptos en su vida que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. No tienen su fundamento en la palabra de Dios. Entonces, pero ellos están confiados que fue Dios. Pero ¿cómo Dios va a contradecir? Dios no se puede contradecir. Dios no se va a contradecir. Dios no va a decir una cosa hoy y mañana otra. La Biblia dice que Dios es veraz. Dios es veraz. Dios no cambia. Entonces, este es un tema bien interesante porque muchas personas están siendo engañadas. Por ejemplo, Dios me dijo que me fuera de la iglesia. ¿De quién le dijo que Dios va a decirle a usted? Sí, la Biblia más bien dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo va a decir usted que Dios le dijo que no fuera a la iglesia si Dios más bien manda al creyente a que vaya a la iglesia? ¿Ah? No es que Dios me dijo que alguien se le presentó una vez a mi esposa y le dijo, mira, es que Dios me dijo que no fuera a la iglesia durante tanto tiempo. ¿Cómo te va a decir Dios eso? Si la Biblia dice no dejes de congregarte, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, que Dios me dijo que me separara de mi esposo, de mi esposa. ¿Quién le dijo eso si la Biblia dice que lo que Dios separó no lo separará el hombre? Entonces, pero todo eso viene como un pensamiento. Viene y a veces esos pensamientos toman fuerza porque las personas tienen un corazón enfermo. Albergan sentimientos y esos pensamientos apoyan esos sentimientos. Entonces, por lo menos una persona que está teniendo problemas en su matrimonio y de repente Satanás en un momento dado le dice a él, no en un culto, no, de pronto él orando por su matrimonio y alguien, de pronto un pensamiento viene a su mente y le dice, mira, tienes que separarte. ¿Cómo me va a separar? O sea, entonces las personas dicen, Dios me dijo, es que Dios me dijo que me casara con fulano y tal. Mira, bueno, yo respeto a las personas que si quieren pensar así, bueno, pero Dios no te manda a ti a casarte con nadie. Es una decisión que vas a tomar tú. Porque es que si de pronto las cosas no marchan bien en el matrimonio, le vas a echar la culpa a Dios. Es que Dios me dijo que me casara. Dios no le dice a nadie que se case. Esa es una decisión que usted toma. Dios le dio a usted la suficiente sabiduría, le dio la suficiente cordura y el libre albedrío para que usted pueda tomar la decisión con quién se va a casar. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, la palabra de Dios es nuestro sostén. ¿No? Que Dios me dijo que ayunara yo solo, que orara acá yo solo, que no tuviera comunión con la iglesia. No, si Dios más bien nos manda que tengamos comunión con la iglesia. Entonces hay muchos espíritus engañadores que están trabajando en la mente de las personas en el contexto de la iglesia. Acaba con tu vida
para que se termine este sufrimiento. Muchos demonios le dicen eso a la gente en su pensamiento y por eso muchos terminan quitándose la vida. Otros escuchan voces que le dicen: acaba con estas personas, termina con el sufrimiento de otro, mátalo, destrúyelo. Esas voces no son de Dios, obviamente, porque Dios no le va a decir eso nunca. No es que la misma palabra de Dios dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, vamos a confirmar todo pensamiento en nuestra mente con la palabra de Dios. Todo pensamiento que venga a tu mente tiene que pasar por un filtro. El filtro son las enseñanzas de Cristo. Recuerde que Pablo lo dijo: y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Satanás habla a la mente de las personas para que se levanten, para que peleen, para que no se dejen humillar, para que no se dejen ultrajar. Entonces, para que te vengues, para que cobres venganzas. Satanás habla a la mente de las personas y pone pensamientos allí. ¿Cómo hacemos nosotros para librarnos en esta batalla? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mientras más conozcas la palabra de Dios, mientras más conozcas la Biblia, mientras más la leas, mientras más aprendas de ella, mientras más la memorices, mientras más medites en ella, en esa medida te vas a volver fuerte, te vas a volver fuerte. Porque hoy nosotros estamos enfrentando no solamente esta batalla en nuestra mente, estamos en medio de una sociedad que está apartada de Dios y que todo lo que hace es incitar, motivar a las demás personas a que adopten creencias, filosofías, estilos de vida, conceptos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para y todo, lo peor es que todo esto tiene una apariencia de espiritualidad? Entonces, ¿cómo hago yo para comprobar? Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro referente. Escuche lo que voy a decirle. Hay creencias. Hoy muchos siguen creencias, muchos tienen conceptos, muchos tienen actitudes, muchos adoptan estilos de vida que han sido incitados por las tinieblas. Así que las tinieblas están controlando la vida de las personas y las mismas personas ni siquiera saben que son las tinieblas las que le controlan. Las tinieblas te dicen que seas egoísta. Las tinieblas te dicen que seas iracundo, que explotes. Las tinieblas te dicen que tomes venganza. Las tinieblas te dicen que no te niegues ningún deseo, una canita al aire. Las tinieblas te dicen y te dicen que no busques a Dios. Te dicen: ¿para qué vas a ir a esa iglesia? ¿Para qué vas a buscar a Dios? La vida hay que disfrutarla. Todo eso lo dicen las tinieblas en la mente de las personas. Y esas son las creencias y las conductas que las personas siguen. Están controlados por las tinieblas. ¿Cómo hago yo para liberarme de esto? Dirá alguien, ¿no? Bueno, para eso es la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Escuche esto. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Cristo. Yo quiero animarle a que usted haga algo el día de hoy. A que usted confronte todo lo que usted cree, todo lo que usted practica, las decisiones que toma, los conceptos que usted tiene. Confróntelos con la palabra de Dios. Esa es la única manera de saber si usted está siguiendo a Dios o está siguiendo a las tinieblas. Es así. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Tal vez alguien diga: pero es que yo no tengo
tanto conocimiento para eso. Bueno, acércate a alguien y busca a alguien. Porque es que la Biblia nos manda a nosotros a edificarnos mutuamente. Entonces usted necesita de alguien que le ayude y yo necesito de alguien que me ayude. Entonces estamos ayudándonos mutuamente. Para eso es la familia, la fe. Para eso es importante el compañerismo con otros creyentes. No es solamente ir a una iglesia, tener un compañero espiritual. Es como cuando por lo menos usted está en el colegio, en la universidad, y le ponen un compañero para que investigue un tema. Entonces usted va a la escuela, se relaciona con todo el mundo, pero hay una persona con quien te dedicas a estudiar. Bueno, así también es en la iglesia. Busque un compañero espiritual, con el cual usted pueda tener ese nivel de comunión y de amistad, en el cual usted puede evaluar, o ustedes mutuamente puedan evaluar las decisiones, las actitudes, las creencias, sus conceptos. Evalúenlo, porque el reto de hoy, el reto del día de hoy es el siguiente: para no caer en los engaños de las tinieblas, tenemos que confirmar todo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Si no tienes el conocimiento, busca a alguien que tenga el conocimiento y pueden edificarse mutuamente. Cuando Dios ve esa actitud, entonces viene la sabiduría y viene la revelación, porque eso Dios ama eso. Dios nos ha mandado, somos un cuerpo, y en un cuerpo los miembros no están en el cuerpo para servirse a sí mismo. Una mano no se lava, como dice el dicho, una mano no se lava ella misma. Lo apropiado es que una lave la otra, ¿verdad? Entonces, los miembros en el cuerpo no están allí para servirse a sí mismos, sino que son los otros los que sirven al miembro del cuerpo, y ese miembro sirve al resto. Y así es la iglesia. En la iglesia usted está para que usted edifique a otros, pero para que los demás también le edifiquen a usted. Así que quiero animarle hoy a que confirme todo con la palabra de Dios. Y tenga mucho cuidado con ese Dios me dijo. Oye, tenga mucho cuidado, porque a veces Dios no dice nada. Y la palabra de Dios dice: ay de aquel que dice Jehová dijo, cuando el Señor no ha dicho nada. Oye, entonces el reto de hoy es confirmar todo con la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Y yo quiero animarles a que oremos, tomemos un minutito para orar por todas aquellas personas que están experimentando una batalla por su mente, una batalla tan fuerte, porque es que las tinieblas están atormentando a muchos, bombardeándoles con pensamientos de tormento, de aflicción, delirios de persecución, espíritus de muerte. Todo eso trabaja en la mente de las personas, y por eso la gente toma decisiones y dice: ¿qué pasó aquí? Ignoraban que había una batalla en la mente. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra. Tú nos adviertes, Señor, que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Te pedimos que nos guardes, dígale el Señor en esta mañana: Padre, guarda mi vida de ser engañado por las tinieblas. Si las tinieblas han estado engañándome, dígale al Padre esta mañana: si las tinieblas han estado engañándome, si han estado, Señor, dirigiendo mi vida y yo no me he dado cuenta de eso, Padre, yo te pido que tú traigas revelación a mi vida en esta mañana, y que tú rompas toda prisión, toda cadena en mi vida. Yo hoy tomo la decisión, dígale al Padre, de someter todos mis pensamientos a la palabra de Dios, todas mis creencias, mis decisiones, mis opiniones, mis conceptos, Señor, mi criterio a la palabra bendita de Dios. Porque tú has dicho que el que oye tu palabra y la hace, le compararás con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, mi Dios. Pero también oramos en esta mañana por todos aquellos, Padre, que han estado experimentando delirios de persecución. Oramos por todos aquellos, Padre, que han estado experimentando pensamientos de suicidio. Oramos por todos aquellos que han estado experimentando pensamientos de violencia. Padre Celestial, tú has dicho en tu palabra, Señor,
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y piden algo en la tierra, yo lo haré. Padre, tú has venido para libertar a los cautivos y para proclamar, Señor, libertad para ellos. Has venido para abrir las cárceles de aquellos que han estado presos. Y nosotros, con nuestra oración, hoy rogamos por todos aquellos que están atravesando este momento de angustia, de aflicción y de ese combate, esa batalla, esa lucha por su mente. Padre, para que el día de hoy, Señor, haya liberación, haya sanidad en esa mente y en ese corazón, Padre. Y que tu reino venga a estas vidas para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Gracias porque tú nos escuchas y porque tú, Señor, respondes conforme a nuestra petición cuando ésta está alineada a tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad, Padre, es liberar a los cautivos. Por eso oramos para que toda cautividad se quebrante en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que ha estado atormentando la mente y el corazón de estas personas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que todo celo, todo espíritu de amargura, Señor, todo espíritu de persecución, de delirio de persecución, espíritus de violencia, Señor, esas voces sean acalladas en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, porque oramos para que tu reino venga sobre estas vidas y todo reino de maldad sea quebrantado. Tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que declaramos desecha en esta hora todo conflicto por la mente que está llevando a las personas a un estado de estrés y de angustia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Ahí está el reto del día de hoy. Vamos a confirmar todo con la bendita palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que memorizar la Biblia para que cuando las tinieblas vengan a seducirle, a tentarle, usted pueda decirle, mira, escrito está. Y las tinieblas se van a desaparecer, van a huir y las tinieblas no van a llevar a cabo su cometido en la vida suya. Entonces la palabra de Dios le va a proteger. Que Dios le bendiga.